Bueno, antes de seguir, os pido un favor. Todos estos que estáis subiendo a hacer fotos y todo lo que hagáis o todos los comentarios que queréis hacer, hay un hashtag de Twitter que es Gastrotea directamente. Pues ahí podéis ir publicando fotos y haciendo que el evento tenga más visibilidad en la red. ¿Vale? Venga, muchas gracias. No, venga, hombre. Bueno, enhorabuena, sí. Bueno, vamos a seguir. Como veis, estoy con Firo Vázquez, otro murciano de pro, a pesar de que no nació en Murcia. Pero, uno de los cocineros que, bueno, siempre que lo presento digo lo mismo, pero es que, en fin, yo creo que tiene que quedar presente. Uno de los cocineros que más lleva a Murcia por el panorama nacional e internacional. Uno de los cocineros que más investiga hasta el último detalle, con colaboraciones con la universidad, por ejemplo, y el padre o uno de los padres de los papeles comestibles que tanto hemos visto pues en las recetas y en la alta cocina. Hoy viene con 3 platos basados en el aceite de oliva. Aparte es, bueno, no sé si en el panel de cata de aceite, bueno, es catador oficial, no sé si seguís en el, bueno, pero es catador oficial de aceite, ha dado, pues... No me han quitado el título. No, bueno, todo llegará. Y bueno, viene con 3 platos, un homenaje al aceite de oliva, un plato tradicional, una reivindicación y un homenaje. ¿Es así? Más o menos. Bueno, pues un fuerte aplauso para Firo Vázquez, por favor. Gracias, Sergio. Pues muy buenos días y en primer lugar enhorabuena a Asteamur porque un año más lo ha vuelto a hacer. Así que enhorabuena por ellos. El primer plato que vamos a hacer, como bien ha dicho Sergio, es basado en el aceite de oliva, pero se le ha olvidado, con perdón Sergio, se le ha olvidado poner los apellidos, virgen extra. Es muy importante porque todos sabemos que aceite de oliva a secas significa aceite de oliva refinado, mientras que el aceite de oliva virgen o virgen extra significa que es el que tiene todas las propiedades organolépticas y nutricionales, fundamental. Olvidémonos de la palabra oliva y hablemos de aceite virgen para diferenciarlo, si no nos haremos un lío. Bueno, pues haciendo con el aceite virgen, este es un plato muy sencillo, es el plato que él decía que era un plato clásico, y es un bacalao desalado. Nosotros cogemos un bacalao desalado, bien porque lo desalemos nosotros en casa durante 24 horas cambiándole el agua, más o menos, o lo compramos ya desalado, que salen perfectos. Pero eso sí, cuidado con los que compremos cuando están desalados, porque en muchas ocasiones están tan desalados que luego después están hasta sosos. O sea que cuidado con el punto de sal. Bueno, pues este plato es muy sencillo, es lo que se llama una técnica de cocina, porque para mí el aceite virgen no es una materia prima, es una materia hermana de lo cercano y de lo mucho que la quiero. Y tengo identificadas más de 45 es porque tengo 46, es evidente, más de 45 técnicas de cocina con el aceite virgen. Una de ellas es confitar, una técnica muy antigua que significa sumergir un alimento en un aceite caliente sin que llegue a ebullición para que se cocine lentamente a una baja temperatura. Concretamente ponemos un cazo con aceite virgen, repito y reivindico siempre la palabra virgen, en muchas cosas de mi vida, pero principalmente en los aceites. Y lo calentamos hasta los 100 grados. Es muy fácil de controlar porque para eso están los termómetros digitales o los termómetros de varilla. Es la única cosa. A mí no me gusta ser tan detallista, pero esta técnica lo requiere. Y cuando el aceite está a 100 grados, entonces podemos sumergir el aceite. Vamos a poner el bacalao. Lo ponemos dentro, no metamos los dedos porque a 100 grados el aceite ya quema. Y lo vamos a dejar ahí dentro, y lo vamos a dejar hasta que llegue a los 65 grados más o menos. Así que tenemos que esperar un poquito. Van a ver que cuando salga, sale el bacalao perfecto. Bueno, pues este plato lo tenemos que aparcar, porque mientras tenemos que hacer, para que llegue a los 65 grados, vamos mientras a trabajar con otra cosa. Y llega la parte reivindicativa. Voy a poner unas diapositivas en las que me voy a pasar, porque quiero, bueno, hacerlo aquí en Murcia, para eso estamos aquí en Murcia. Ponemos la primera, por favor. Bueno, como ven ustedes ahí, voy a hacer una teoría alternativa sobre el mojete. El mojete es algo que todos sabemos lo que es, el mojo de aquí característico, el mojete, no el mojo, sino el mojete, en donde mojamos pan. Pero ¿cómo llega este mojete hasta aquí? ¿Qué es lo que yo trato de decir? Vamos a verlo. Pasamos la primera.
El tomate, como tal, fue encontrado, no descubierto, porque evidentemente ya estaba hace muchos siglos en la tierra, pero fue Hernán Cortés en México, con Montezuma, en los jardines de Montezuma, donde descubrieron el tomate. Y ahí es donde Hernán Cortés se enamora del tomate, pues no lo conocía, y lo manda a traer hacia acá. Por tanto, tiene ese origen. Y es en el imperio de Carlos V cuando Hernán Cortés y el tomate llega por primera vez a Europa. Unos hablan de 1519 y otros 1520. Bueno, dependería de si eran Canarias o no, supongo que será la diferencia. Bueno, en 1519-1520 llega aquí al imperio de Carlos V, es decir, llega a España. Pasamos la siguiente. Concretamente, no olvidemos que los puertos principales de entrada de todo lo que llegaba de América eran principalmente Sevilla y Cádiz, que tenían hasta paralelo propio, como bien cuenta Pérez Reverte. Sevilla y Cádiz. Pero, pasamos la siguiente, había otro puerto que lo tenemos muy cercano a nosotros, que es el puerto de Cartagena, en donde también arribaban muchos barcos, unas veces haciendo escala en Sevilla, otras veces sin hacerla. Por tanto, el tomate llega y entra por el puerto de Cartagena aquí al Levante. Pasamos. El tomate fue considerado en un principio que fue mal clasificado. Cuando llegó aquí a España, a la corte, automáticamente lo clasificaron como una planta tóxica, porque decían que era o estaba hermanada o era de la familia de la mandrágora, y por tanto empezó a ser solamente planta ornamental, y se utilizaba solamente como planta ornamental. Tenían las tomates y las tomateras en los jardines, en las casas bien, pero nadie se atrevía a comerlo. Un error, como todos podemos ver. Pasamos, y tanto es así que viajó hasta Génova, hasta Italia, y los primeros tomates que llegaron aquí eran tomates amarillos. Por eso en Italia se le llamó pomo d'oro, manzana de oro. Espere, no me corra tanto, que si no... Gracias. El pomo d'oro. Porque claro, porque manzana amarilla, y era porque eran los tomates amarillos los que habían llegado. Pero seguían siendo plantas ornamentales. Ahora ya, si pasamos, por favor. Ya por primera vez en 1761, dada la insistencia de muchos marineros que decían, joder, el tomate se puede comer, yo lo he visto allí en América, lo están comiendo, se lanzaron y por fin vieron que no era tóxico, sino que era una maravilla. Y solamente en 1761 es cuando por fin se decide que el tomate es una planta de la cual nos podemos alimentar. Y tenemos toda esa variedad y mucha más de tomates. La foto no es muy buena de calidad, pero sí de color, y tenemos pues todos los tomates. Pasamos. Claro, ¿dónde se cultiva el tomate? Pues en las dos zonas donde tiene sol, principalmente, ¿no? Estoy hablando en aquella época, que fueron Extremadura, por una parte, a través de Sevilla, subieron hacia arriba los tomates a Extremadura, y por otra parte, a través de Cartagena, en todo el Levante. Por eso aquí tenemos esa variedad, el muchamiel, el raf, el de mazarrón, el cabeza de perro, todos estos tomates que tenemos, gracias a ese sol. Bien, pasamos. Pues fíjense, el tomate tuvo y tiene, como todos sabemos, un periodo muy corto en el cual hay una producción inmensa. Y aquí en Murcia, en el Levante, pero concretamente aquí en Murcia, todos sabemos que, y de antiguo, de toda la vida, había una tradición familiar que eran los ojalateros. Y había ojalateros por familias. En los pueblos no solamente había un ojalatero, había varios, incluso por las familias, porque tenían que poner esos excedentes de producción en conserva. De ahí nace, ¿no? Esa industria conservera tan importante que tenemos. Y esos ojalateros, lo único que hacen, cada uno tenía su maestrillo, tenía su librillo, cada uno hacía lo que podía, pero en definitiva pasamos, al final lo que hacían era meter ese tomate entero en la conserva para tiempos mejores. De hecho, se sigue haciendo. No sé aquí, pero ahí en Moratalla, cuando llega el verano y es la época del tomate, todo el mundo anda como loco con los tarros de cristal para arriba y para abajo. Mi madre lo hace así, la mía no, pues la mía está más rico. Ahora son tarros de cristal, pero es lo mismo. Ahora son estos, los pires, ¿no? O otros tarros. Bueno, porque era la manera de meter el excedente de alimentos. ¿Pasamos? Bueno, pues yo, en aquella época, estamos hablando de 1850, ¿no? Empezamos con la revolución industrial, y esa revolución industrial también está en la revolución en el transporte. Pasamos, por favor, y tenemos la construcción del ferrocarril, que el primer tramo en peninsular, porque el primero fue en Cuba, pero el primer tramo de ferrocarril español fue en Cataluña. Bueno, pues en esa construcción del Banc de Cataluña fue el primer tramo, empezaron a hacer otros tramos, pasamos, pero ocurrió que en 1917 se declaró una huelga muy importante y se quedó paralizado el tren. Eso lo que hizo fue llamar a mano de obra
Bueno, lo que hoy no estaría muy bien visto, ¿no? Porque hablaríamos de... Pero bueno, estaban en huelga y llamaron mano de obra. Y hubo una gran migración de gente murciana que marchó a Cataluña porque allí había una esperanza de trabajo dada esa huelga y, por tanto, había puestos de trabajo libres en el ferrocarril. Y hubo una migración muy importante, muy grande. Pasamos. La gente viajaba con su maleta de cartón. ¿Y qué es lo que metía en la maleta de cartón? Pues lo único que tenía de valor. Y lo único que tenía de valor eran conservas. Y se llevaron latas y latones enormes con tomates, con productos de la huerta para Cataluña. ¿Pasamos? Esa mano de obra fue el efecto llamado, fue tan grande que hubo un montón de gente que fue para Cataluña y no toda tenía trabajo. Hubo excedentes de mano de obra, no solamente en el ferrocarril, sino en todos lados. ¿Qué ocurrió? Que eso hizo que la mano de obra bajara de precio mucho más y que hubiera mucha pobreza, evidentemente, al no poder trabajar. La gente empezó a cultivar en las vías de los trenes, según iban construyendo el tren, empezaron a poner plantas de tomatera para ir cultivando, para seguir haciendo esa tradición con sus hojalatas y seguir haciendo su trabajo de conserva. Y mucha de esa excedente, pasamos de la mano de obra, fue a la industria textil. Otra de las revoluciones de la revolución industrial fue la industria textil. Y esa industria textil, todos sabemos que Cataluña es una de las grandes zonas geográficas de industria textil. Bueno, pues en Talleres y Tejidos Martí, Varella, Mercadal, esto es una fábrica que existió, cogieron a muchos de esos excedentes que eran murcianos. Y esas personas trabajaban en la fábrica por 2 pesetas, no, 2 céntimos serían. Pasamos. Concretamente, este señor que es heredero de esa fábrica, don José María Varella Mió, ingeniero, doctor ingeniero textil, me cuenta cómo en su familia, este es catalán por los 4 costados, me cuenta cómo en su familia comentan constantemente de algo que les sorprende muchísimo. Y es que allí los trabajadores, porque ellos lo veían, cogían canteros de pan, como este cantero de pan, y le ponían encima tomates, como estos, tomates en conserva. Bueno, estos son tomates cherry que he hecho yo por aquello de que, claro, en el restaurante pues tienes que poner unos tomates de conserva propia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto es lo que comían, canteros de pan con tomates. Nosotros aquí, y todos sabemos lo que es el mojete, ponemos los tomates por otra parte, le añadimos un poquito de cebolleta, le ponemos unas aceitunas de cuquillo, una gran variedad que tenemos aquí en la región de Murcia, que tenemos que defender, y le vamos a poner, en este caso, le vamos a poner un poquito de otra conserva, en este caso va a ser de pescado, va a ser un escabeche de salmón, que está buenísimo, y por último le vamos a añadir un huevo. Tengo un cuchillito, este. Le añadimos un huevo, en este caso de codorniz, un poquito de virgen extra, que también tenemos nosotros. Y esto nosotros lo tomamos, ¿verdad?, mojando el pan y comiéndolo. Este sería el mojete. Pero yo les he dicho que yo venía a hacer aquí una reivindicación, que es esta de aquí. Pasamos la siguiente, por favor. Pasamos la siguiente, los canteros de pan con el tomate conserva. Por tanto, desde mi perspectiva, y esto es lo que yo quería decirles, pasamos la siguiente. El pan tumaca es la aportación murciana a la gastronomía española. Bueno, me aplauden porque estoy en Murcia. Cuando vaya a Barcelona me lo cuentan. Bueno, ya hemos dado tiempo para que el bacalao esté en su sitio, con lo cual ya podemos emplatar el bacalao. Simplemente lo vamos a sacar. Van a ver ustedes cómo queda de abierto y de bonito. Le quitamos un poquito el excedente de aceite. Vale, Luis, esto ya me sobra. Fíjense cómo se abre el bacalao, se abre solo, cómo se abren las lascas de bacalao. Fíjense cómo se abren ellas solitas, simplemente. ¿Vale? Y esto lo vamos a acompañar de algo también muy nuestro, muy de aquí, como es una salsa que he preparado con zumo de naranja, gajos de naranja, kumquats, que son esas naranjas pequeñitas,
Un poquito de Cointreau, dejamos que reduzca, y unas aceitunas negras, unas aceitunas de las nuestras. Y esto se lo ponemos al plato. ¿Me das el brote, Luis? Ponemos un poquito de salsa. Ah, que lo tengo ahí. Y una puntita de sal, porque hemos dicho que está el bacalao, salía soso habitualmente. Bueno, pues este es el bacalao confitado con naranjas y aceitunas. Bueno, para terminar, vamos a hacer un homenaje. Hemos hecho la reivindicación, hemos hecho el plato clásico, la reivindicación. Nos falta el homenaje. El homenaje en este caso es a estos trabajadores, cantaores, que en la Unión tienen su festival, que bajaban a la mina a dejarse la vida y a cantar. Uno de ellos, uno de los más grandes, es Pencho Cros, que yo he conocido hace poco, porque yo soy muy inculto y cada día hay que ir dándole más cera a las cosas. Bueno, pues Pencho Cros bajaba a la mina con su guitarra, como otros muchos mineros, con su guitarra y su atillo. Y en el atillo, ese pañuelo atado, en ese atillo lo que llevaban era un pan, un cantero de pan, alguna sardina en salazón, o tocino, un trozo de cebolla y una navaja, poco más. Esa era su comida y la guitarra que no faltara. Bueno, pues en el homenaje a Pencho Cros, lo que yo he hecho, ¿me dejas la tabla, por favor? Lo que yo he hecho ha sido, en este caso, un pan. He hecho un pan con elaborina de pimiento de piquillo asado. Así que vamos a cortar un poquito de este pan. Perfecto. Después, la cebolla. Hombre, en este caso yo he podido, tengo la suerte, unas pinzas, tengo la suerte de poder poner una cebolla un poquito diferente. He hecho una cebolla roja caramelizada con un poquito de vino de Jumilla. Así que le ponemos esta cebolla que tiene un toque dulce y un toquito del vino, porque no nos olvidemos que el vino también lo llevaban en la bota. Se me había olvidado decirles que el vino era fundamental. Este es un homenaje a Pencho Cros y, en extensión, lógicamente, a la Unión y a todos los mineros y al cante que tienen. Después le ponían una sardina en salmuera. Yo he cogido las sardinas, este es un método muy sencillo, compran ustedes las sardinas enteras, no las limpien, déjenlas, lo único quítenle las escamas y cúbranlas de sal gorda durante 30 horas. 30 horas es un día y un poquito más. Vale, pues ahí limpian y salen unos lomos maravillosos. Salen unas sardinas en salmuera maravillosas, se las recomiendo. Bueno, pues esas sardinas las tenemos aquí. Voy a coger una de abajo que estará más impregnada y las pongo luego a marinar, marinadas en nuestro aceite de cuquillo. Y sale, esto es una delicia, por lo menos para mí. Y por último, el tocino. Yo tengo la suerte de que en vez de poner el tocino, yo tenemos una panceta ibérica de bellota maravillosa. Bueno, pues le ponemos la panceta ibérica que tenemos tan maravillosa. Vale, pues ahora Pencho Cros, este es el homenaje a ellos. Cogemos su guitarra, que es lo que él se bajaba a la mina. Así se lo servimos al público. Cogemos el pañuelo del atillo, en este caso es un papel comestible. Le vamos a poner su atillo. Y, por último, para podérsela comer bien, le tenemos que poner una buena navaja para que se lo tomen. Y este es el atillo de Pencho Cros. Sergio, yo he terminado. Pues muchas gracias, señores. Ha sido un placer estar aquí. Gracias. Muy bien. Pues vamos a hacer... A ver si me pilláis.
Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? 1 minuto y medio para las fotos y para echar un pito rápido, 3 calas rápidas y seguimos.